de cómo los estudiantes de la UPLA se forman para que sigan aprendiendo y nosotros también a su vez aprendamos mutuamente, pero que sigan aprendiendo una vez que salgan de su formación inicial, que sigan aprendiendo a través de su desarrollo profesional. Y esa actitud no es tan simple de visualizarla, y por eso tenemos que hacerla muy consciente. Por otro lado, leía la misión y la visión de ustedes y está súper clarita. Y eso tiene que ser. ¿Ya? Entonces, tenemos la meta definida, tenemos el proceso y tenemos el producto. Pero estamos en un proceso, en un diplomado de aprendizaje. Esa es una cosa. Y después lo otro que yo necesitaba y le decía a Javier, para adaptar los talleres, era ¿quién es la audiencia? ¿A quién me voy a dirigir? O sea, si yo sé que quiero ser consistente con el modelo, tengo que conocer a quién con quién voy a estar y con quién me voy a comunicar ese día, esa tarde. Y por lo mismo planteé 3 preguntas que ustedes respondieron con mucha claridad y me gustó recibirlas. Me gustó mucho recibirlas porque desde la virtualidad y sin saber quiénes éramos ya nos estábamos comunicando. Ustedes estaban respondiendo a un alguien, ¿ya? Pero en el fondo estaban ya empezando a movilizarse internamente y a su vez yo los estaba recibiendo y conociendo los nombres y algunas fotos que hay aquí. Entonces me pareció un grupo muy entretenido de aprender de ustedes. Y después yo hago, para poder analizarlo, empiezo, porque son todas unas respuestas muy bonitas, pero empiezo así como a decantar algunas cosas y empiezo a ver fortalezas, debilidades y propuestas que salen de aquí. Y de las fortalezas hay una fortaleza bien interesante que muchos mencionan y que tiene que ver con la malla curricular y cómo se está innovando esa malla curricular. Pero a su vez, de creación de nuevas asignaturas, reflexión sobre sistemas, hablan de cómo enseñar en consecuencia. Y por otro lado, también de las debilidades. Y la mayor debilidad que yo podría percibir de lo que ustedes dijeron, puede que haya sido una respuesta muy rápida, pero no lo creo así, sino que eso no es un autocrítico, pues hemos fallado. No, yo no diría que porque lo dijeron, hemos fallado. Eso yo dije, vaya, que son autocríticos y casi autoflagelantes, porque en el fondo hay que aprender de lo que se está haciendo. Pero la mayor debilidad es que hay poca vinculación de la carrera, ¿no es cierto?, de la carrera de pedagogía con lo que sucede en la escuela. Entonces, eso es súper honesto de parte de ustedes y yo creo que hacia allá va el camino, a reducir esa brecha. Y creo que esa tendría que ser la forma en que miremos estos talleres. De cada uno de los talleres un concepto que nos va a permitir identificar algún camino de reducción de brecha en términos de cómo me vinculo mejor con la escuela, pero a su vez, cómo lo transformo en competencias para los estudiantes. Y hay por lo menos 5 talleres que yo los hago en función de lo que ustedes hacen aquí, que es la misión, la visión, de lo que hacen ustedes como equipo docente de Playa Ancha, y hay otros que los vinculo con pero la mirada es cómo transformamos lo que nosotros vamos a hacer con alguna competencia que va a necesitar el futuro profesional allá afuera en la sala de clases y dónde está ubicada durante la carrera. ¿Ya? De los pasos a seguir, está súper claro que es una práctica docente vinculada, un compromiso desde el primer año, entender cómo aprenden los profesores de formación y llamar a la colaboración.
Entonces cuando yo vi esos pasos a seguir, yo dije, bien, ahora les presento lo que vamos a hacer. Coincidimos en algunas cosas. El objetivo, entonces, general, aquí yo no sé qué roles cumplen, pero me imagino que hay docentes, directivos en la carrera, ¿ya? En la identificación y reflexión de cambios significativos de la unidad educativa. Planteo unidad educativa como la facultad o la carrera, a través de la implementación de una secuencia de talleres que relevan conceptos específicos y estructurales de una comunidad profesional de aprendizaje, con el fin de promover el fortalecimiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. Yo todo este material se los puedo dejar a ustedes y ustedes perfectamente, yo soy la más feliz de que si ustedes lo toman, le hacen sus adaptaciones a sus contextos y ustedes los replican donde quieran y necesiten y crean necesario. ¿Ya? Así es que, pero el punto es, hay 7 conceptos estructurales para transformarnos en una comunidad profesional de aprendizaje. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se...? No. Los objetivos específicos, colaborar con ustedes a desarrollar un vocabulario común y una comprensión consistente con los conceptos claves de lo que es una comunidad profesional de aprendizaje, porque donde vayas en este momento, a la escuela que vayas o a la institución que vayas, se habla, nosotros queremos ser una comunidad profesional de aprendizaje. ¿Qué es eso y cómo se estructura eso? Es lo interesante de conocer. Y van a ver que mucho de lo que ustedes hacen está tendiente a formar esa comunidad de aprendizaje, pero subyacentemente hay un razonamiento que yo espero que lo logre, o sea, que sí lo vamos a lograr mañana, pero vamos a ver, hacer un resumen de cuál es la lógica de pensamiento de una comunidad profesional de aprendizaje en acción. Presentar un conjunto de documentos sobre los beneficios de los estudiantes y en el docente de la implementación de una comunidad profesional de aprendizaje y colaborar con los educadores a evaluar la realidad actual en sus propias unidades educativas y de las instituciones en que esté inserta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Universidad de Playa Ancha tiene un compromiso, o sea, tiene una facultad de educación, y esa facultad de educación, ¿no es cierto?, se nutre de conocimientos de otras facultades para formar profesores. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros como comunidad profesional de aprendizaje? También esa es la que tenemos que analizar. Y trabajar junto con los educadores, asumir progresivamente su desarrollo de sus capacidades para funcionar como una comunidad de aprendizaje. ¿Ya? Esos serían los objetivos específicos. La forma en que vamos a trabajar, Selma me decía que la primera sesión, que era hoy día, se hiciera más bien tipo conferencia y la sesión de mañana se hiciera más bien tipo taller. Y yo le digo, Selma, yo hace años que no hago conferencias así, cuando quiero que trabajemos desarrollo de competencia o ese tipo de trabajos de aprendizaje, hace años que no hago conferencias. Hoy día en la mañana hice una, pero era un auditorio de 300 personas en la Fundación Chile para motivar y trabajar con otros en el tema de la educación en ciencia. Pero para trabajar con grupos como ustedes, yo prefiero hacer talleres. Y esa es la metodología en que vamos a trabajar, porque sé también que tiene que ser más activo. ¿Que se imaginan escuchándome de aquí hasta las 8 de la noche? No, no sé. Entonces, la metodología sería reflexión personal, diálogo entre todos nosotros, herramientas útiles vamos a entregar también, evaluación del lugar de trabajo, o sea, análisis de lo que estamos haciendo nosotros, esto es muy reflexivo de lo que estoy haciendo yo y hacia dónde voy. Presentación de algunas ideas específicas y estrategias que surgen del grupo para implementar un concepto específico y preparación para hacer preguntas centrales. O sea, a veces nos tiramos con muchas preguntas periféricas, pero no vemos cuál es la pregunta central que nos va a permitir desarrollar o resolver un problema.
y ayudar a construir un conocimiento compartido entre todos nosotros. ¿Qué significa ayudar a facilitar el conocimiento compartido? Por ejemplo, yo tengo las ideas de ustedes que son sus ideas iniciales y yo, mi desafío es que esas ideas se enriquezcan hacia una concepción más específica de lo que se quiere lograr. Por lo tanto, ustedes tienen el programa y le hicieron una pequeña modificacióncita que no había tanto café, sino que pausa. Pues yo dije, le puse café, pero era, en el fondo no sabía si me el café recreo, pero en el fondo será una pausa porque después de cada taller haremos unos 10-15 minutos para movernos, distendernos y después seguir con el próximo. Con respecto a la evaluación de este módulo pequeñito, lo vamos a hacer en modalidad grupal. Es un informe escrito, interdisciplinario. Me encanta. Eso sí, que sea interdisciplinario, porque me decían que hay gente de diferentes facultades, ¿cierto? Entonces creo que la riqueza de la interdisciplinariedad tiene que verse reflejada en este pequeño informe. La primera parte de este informe será una reflexión de los conceptos tratados sobre la vinculación de la formación docente con la realidad escolar, que tiene que ver, o sea, ustedes pueden partir ese informe retomando estas ideas y volverlas a mirar y ver los conceptos que tratamos para ver cómo las hacemos crecer, porque hay algunas que están incipientes. Y después, finalmente, en función de esa reflexión con relación a los conceptos tratados, identificar en sí mismo o en el grupo las fortalezas, las debilidades y acciones a seguir en sus prácticas pedagógicas que fomenten esa vinculación entre facultad y escuela. O sea, en el fondo, formación de profesores relacionados con lo que ellos van a ir a hacer afuera en la sala de clase de los niños. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo entregamos ese informe? Yo pienso que de aquí a unos 10 días, ¿cómo están de tiempo? Lo podemos consensuar. Yo no tengo... ¿Cuándo entregamos el informe? Como profesores después de 2 meses de paro. ¿Hasta como profesor después de 2 meses de paro? ¡Oh, qué duro! Es muy duro eso, así como... Es como volver a meterse. ¿10 días o 2 semanas les parece pertinente? Porque ahí sería, es que no sé, no tengo las fechas aquí en este minuto, pero pienso que unas 2 semanas para hacerlo. Sí, ya. 15 días y después a mí me dan otros 10 días más, entre la chicha y las empanadas. Ese es el guión, ¿no? No, pero con 15 días les parece adecuado. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál es la fecha de aquí a 15 días? 11 de septiembre. Mira, a mí me funcionó fantástico el trabajo por plataforma. Me parece, y si ustedes están habituados a eso, encuentro que es un súper buen modelo. Del 7 al 11 de septiembre, ¿y qué día es el...? Es que no creo que sea un día domingo. Que no se pierde, el 11 de viernes. 11 de viernes. ¿Lunes 14 puede ser? ¿O martes 15? Ustedes deciden. Porque el día domingo creo que es mortal. O sea, yo soy de casa, el día domingo el día domingo en la noche no los voy a corregir porque tengo que estar revisando todo. Pero el lunes 14. El lunes 14 yo feliz que los empiezan a entregar. Y ahí me dan un tiempito y yo se los corrijo rapidito.
en función de las acciones diarias, porque mucho tiempo ocupamos en definir misión y visión y después seguimos haciendo más de lo mismo que no tiene coincidencia con esa misión. Y vamos a sentar, y este sería las bases de un trabajo colaborativo. Para iniciar, tienen dos preguntas y quiero que la hagan primero en forma personal, individual. ¿Qué se acerca de la misión de la institución educativa? ¿Y cómo la veo reflejada en el diario vivir? De lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en Playa Ancha, en sus respectivas facultades, tienen sus respectivos roles. ¿Y qué saben de su misión? De su visión. ¿Qué se acerca de la misión de la institución educativa? ¿Y cómo la ven reflejada en el diario vivir? Tomen su tiempo y en forma individual la escriben. Ahora, yo les quiero pedir que desarmemos la estructura de la sala. Y ya no vamos a trabajar en forma individual, sino que vamos a reordenar. Y más o menos hay 30 personas en sala. Y les solicitaría, por favor, que hicieran grupos de 5 personas. Y así tendremos 6 grupos perfectamente bien formados. Lo más interdisciplinario posible. Vamos a responder entonces la gran pregunta en conjunto y me piden que quien vaya a intervenir, por favor, que use el micrófono y hable el que quiera. ¿Ya? Habiendo hecho discusiones bastante pequeñitas en términos de grupo, pero del 4, del 7 a 8, ahora tenemos el grupo completo. Y a pesar de todo, el centro del círculo. El centro de nuestra mesa. Quiero comentarles que cuando estaban en grupitos pequeños había alta diversidad de opiniones. Después cuando se juntó los grupos más grandes, ya se juntaron esas opiniones y empiezan a buscar algún elemento más esencial. Y este momento es para responder la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito fundamental de esta institución educativa y cómo lo vamos a lograr? Ese sería unos 10 minutos de discusión de eso, a ver si llegamos a alguna respuesta, si nos ponemos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo no es problema tampoco. No es el momento del consenso, es el momento del ejercicio, ¿ya? De conversar y dar los argumentos. Por lo tanto, aquí está el micrófono para que ustedes vayan participando. ¿Quién quiere partir? ¿Algún representante del grupo, por ejemplo, representante de este grupo, qué fue lo que discutió, y un representante de este grupo, qué fue lo que discutió o conversó? ¿Usted le gustaría contarnos qué conversaron? Retomando lo último que dijo la profesora y cómo había nacido la UMPLA, estamos recién, ¿cierto?, compartiendo de que la UMPLA nace con la división de lo que era la Universidad de Chile, donde ¿cierto? se separan y se crea la Universidad del Paraíso y la Universidad de Playa Ancha, Ciencia de la Educación, donde ellos llegan a un acuerdo y que la Universidad del Paraíso se hará cargo de las carreras profesionales no pedagógicas y la UPLA se hace cargo de la pedagogía. Y también que lo hizo la UPLA porque de la casa de los mejores están saliendo, no sé ahora no me hago cargo de la formación ahora, pero
es reconocida en forma nacional e internacional como la mejor escuela de la pedagogía. ¿Ya? Nosotros somos lejos mejores que la Católica de Santiago, que la Católica de Valparaíso y cualquier otra institución en el ámbito de la pedagogía. Replantéate, Bueno, con todo esto de los movimientos estudiantiles, qué sé yo, hubo un descenso, ¿cierto?, en la matrícula. Aunque te diré Y la universidad, ¿cierto?, pasó por crisis económica y se tuvo que reinventar. Y ahí nacen, ¿cierto?, las carreras que son no pedagógicas. Entonces, nosotros hoy en día estamos como en un punto crítico, ¿no? En el sentido de que qué va a pasar con las pedagogías, porque también pasa este tema por políticas públicas del ministerio, ¿cierto?, donde constantemente están haciéndose ajustes curriculares, donde nuestros estudiantes, de hecho se cerró una carrera acá en la Universidad de la Facultad de Arte, que era Pedagogía y Educación Tecnológica, porque ya no existen ahora en Pedagogía y Educación Tecnológica, entonces no tiene sentido estar formando profesores en esa línea cuando el discurso del ministerio va por otro. Lo que pasó también, que hubo un tema con lo de historia, ¿cierto?, que también hubo una disminución, donde también en el currículo se le quitó a los profesores de francés, y así sucesivamente, que esto es histórico, ¿no?, porque depende de quién esté liderando el país, son las normativas que bajan. Bueno, y también voy a seguir con el tema de la pedagogía del ministerio, porque también hay un doble discurso, porque hoy en día todas las universidades, ¿cierto?, todas las instituciones de nivel de educación superior están enfocadas en que nuestro estudiante y nuestro aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante. Por otro lado, los chicos que se forman aquí en pedagogía salen, ¿cierto?, a los colegios municipales, subvencionados, particulares pagados, y el discurso es distinto, porque el discurso es vamos por la PSU, vamos por el CINCE, y eso está centrado en el profesor, no en el estudiante. Entonces acá nosotros hacemos todo un esfuerzo, los que estamos aquí comprometidos con la educación, en modificar nuestras prácticas, ¿cierto?, en aprender nuevas formas de enseñar, ¿cierto?, en llevarlas a la práctica en la universidad y hacer todo este cambio reflexivo, enseñar a nuestros chicos a reflexionar, nosotros a reflexionar, aprender a ser críticos, autocríticos y así, todo un temazo, ¿no? Y llegan ellos a un establecimiento educacional y no les sirve de nada todo lo que han aprendido, porque ellos van con todo lo nuevo, ¿cierto? Estamos hablando recién del diseño, el DUA, ¿cierto? El diseño universal de aprendizaje, cómo nos hacemos cargo de la integración, de la inclusión, de todo. Pero el CINCE no reconoce eso. La PSU tampoco. Y la escuela son medidas por esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en algún momento las autoridades del ministerio, ¿cierto?, los que están en las políticas públicas, tienen que sentarse a conversar con los expertos en pedagogía, o con las universidades que imparten pedagogía, y llegan a un acuerdo, porque no puede haber esta discrepancia. Formando una línea Y por otro lado, es otra. Entonces, cuando usted va a capacitar a un profesor, por los mismos estudiantes, le dicen, bueno, es súper bonito todo esto, o sea, yo soy una persona súper reflexiva, resuelvo problemas, pero el momento de qué? Al momento me están evaluando, y me están evaluando cómo yo subo los índices del CINCE, cómo yo subo la PSU. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice el otro grupo con respecto a cuáles fueron los temas que lo motivaron en su conversación. Es que uno me dice y no se que promueve la convivencia. Buenas tardes a los que están haciendo. El asunto está en que nosotros no queríamos romper el círculo diverso. Sí, yo sé. Porque quedamos a medio camino compartiendo ideas, no unificando criterios, pero lo que conversamos fue interesante. Yo quisiera volver un poco más atrás a la primera diapositiva que presentó, que tiene que ver con integrar a los directivos, dice, en función de este nuevo espíritu. Digo, lamentablemente no están los directivos, no están, deberían estar, yo creo, porque como dice una colega, si el director del departamento no está, difícilmente puede empujar el carro en la dirección que queremos nosotros todos. Entonces es como una pata coja.
cuál es la misión, cuál es el desafío de la U. Yo digo, primero valorar el espacio que tenemos de tiempo y oportunidad de reflexionar juntos este tema, porque no participamos en la confección de la redacción de la visión y la misión. Eso no fue democrático, no fue desde la paz, fue más o menos vertical. Entonces, nosotros nos apropiamos, el resto nos apropiamos, y creo que sí, en esto, para ser bien honesto, que a mí me identifica lo que está escrito, a pesar de que yo no participé. Y el grupo nuestro planteamos 5 o 6 elementos que están incluidos en el tema de la misión, y valoramos diferenciadamente aquí con colegas el rol social del profesional UPLA, la responsabilidad social que tiene el profesional que sale de nuestra universidad, comprometido con la calidad de vida, con hacer bien las cosas, lo que llamamos el ciudadano UPLA, responsable socialmente. Eso, Luciano, no sé si tú quieres complementar. Perfecto. El sello. Se dan cuenta que hay cosas muy interesantes, integrar directivos. Ya estamos, como tendiendo a tener al menos una visión común de lo que queremos fortalecer en los estudiantes. Que es ese sello de responsabilidad social, y que lo vengo escuchando desde antes de que yo llegara, con lo que ustedes me escribieron. Como para terminar el taller, en términos de que hay muchas cosas que se tienen que seguir mejorando, pero para poder desarrollarnos como una comunidad que aprende de sí misma, al menos tenemos que tener un piso de base común, ¿no es cierto?, fundamental, que nos una. Porque de qué otra forma nos transformamos en una comunidad que quiere aprender de sí mismo. Tenemos que coincidir en algo por lo menos.